Les voy a pedir a los muchachos arriba que si hay una musiquita o algo que pongan, porque anoche en Sidra, en CCC, tenían, bueno, la guitarra estuvo espectacular. Había un guitarrista que la verdad es que la puso en la China. Esa guitarra estaba... Hubo una persona que cuando salí de la iglesia me llamó y de lo único que me hablaba era de la guitarra. Yo decía, sí, pero lo que yo dije estaba chévere. Me dice, pues que la guitarra... Subir al altar del Señor. Yo no sé por qué el Señor escoge a alguien como yo para llevar su mensaje, pero bueno, si Él lo ordena, aquí estamos, ¿verdad que sí? Yo he aprendido en la vida que hay dos órdenes a las que yo no me niego, las que me da el Señor y las que me da Iraida. Amén. Yo hago fuerza y digo que no, y con Iraida, y digo que yo soy el que mando en casa, pero todos estamos claros, la que manda es ella. Así es que sea para la gloria del Señor. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Mateo 17. Vamos a hacer los versos del 24 al 27. Mateo 17, del 24 al 27. Si consiguen una música arriba que me puedan poner, pues amén. Y los PowerPoint, si los puedes ir pasando. De hecho, el verso de Mateo está en el slide número 1, así que lo puedes proyectar directo. Y Ani, el video viene como dentro de 5 minutitos. Amén. Bueno, el tema de esta noche es enfrente del 24 al 27. La palabra del Señor dice así. Dios grande, fiel, mi Señor, mi Jesús, gracias Señor por esta noche, gracias porque estamos en tu casa Señor para adorarte, para recibir tu bendición Señor, para recibir tu palabra Padre. Gracias Padre porque una vez más Señor tú pones algo en mi corazón para compartir con la iglesia Señor. Padre, que sea tu palabra la que se diga esta noche, que caiga en corazón. Señor, que sea tu mensaje el que cale hondo y en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, que este culto sea para tu gloria y para tu honra siempre, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, a los que nos ven a través de internet, Señor. El que viene en camino, el que está indeciso, Señor, hálalo con tus cuerdas de amor y tráelo a tu presencia, Señor, para que reciba la palabra y el mensaje que tú tienes para él, Señor. Padre, más Señor, que dentro de todo esto haya un mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Sé tú con nosotros esta noche. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mateo 17, 24 al 27. Les voy a pedir que lo marquen y lo guarden, o sea, no, márquenlo en sus Biblias porque lo vamos a estar usando un poquito más adelante. Voy a hacer un preámbulo antes de entrar en él. Como todos sabemos, en los últimos años en Puerto Rico ha habido una avalancha de impuestos y de aumento a los impuestos que ya teníamos. Enmarcados en estos versos que acabamos de leer en el libro de Mateo, vamos a entender el concepto de los impuestos y vamos a descubrir estrategias para enfrentarlos. Y además de enfrentarlo, dile al que está a tu lado, vencerlo. Díselo otra vez, pero fuerte. Dile, enfréntalo,
vénselo. Para poder entender esto, vamos a ver primero de dónde se originan los impuestos. Los impuestos existen por creación y petición del mismo hombre. En los inicios del pueblo cristiano no había tal cosa como impuestos, estaban los diezmos y las ofrendas y hacían las actividades que tenían que hacerse. No obstante, el pueblo de Israel pide que se nombre un rey. Y en el libro de Reyes narra la historia, cómo Saúl es ungido como el primer rey de Israel, y luego en la genealogía llega Salomón, y en la época de Salomón es que se comienza esta cuestión de los tributos para mantener el gobierno. Y Salomón lo hace de una manera bien inteligente. Eran 12 tribus, eran 12 meses del año, así es que él le asigna el presupuesto de operaciones de su palacio, de sus cortes, de su gobierno, lo divide en 12, le asigna un mes de operaciones a cada una de las tribus. Nombra un intendente en cada uno de ellos para que se encargue de recoger los tributos y traerlos al rey. Dice la Biblia que durante ese reinado y ese tiempo hubo paz alrededor de todo Judá e Israel, que vivían seguros y en armonía. Pero conforme los reinados fueron evolucionando, conforme el reinado de Salomón sigue evolucionando, los tributos van aumentando. A su hijo al trono, Roboam, en el libro de Reyes también nos narra que el pueblo le hace una petición al rey y le pide un alivio contributivo. Y el rey, después de asesorarse y pensar qué iba a hacer, lo que decide es lo opuesto. Y le duplica la carga contributiva que tenía el pueblo en aquel tiempo. El pueblo se rebela y como consecuencia de eso ocurre la primera división del pueblo de Dios. Se divide el reino entre Israel y Judá. Y comenzamos explicando esto porque desde esos tiempos, desde aquellos tiempos, la paz, la tranquilidad y la prosperidad de los pueblos ha estado atada a las cargas contributivas que ponen sus gobernantes. Amén. En Puerto Rico, pues somos el paraíso de muchas cosas, también somos el paraíso de los impuestos. Ahora lo que se está legislando es ser el paraíso de los impuestos para tasa contributiva bajita, se llevan las ganancias, las llevan para otro lado y lo que nos dejan a nosotros contribuciones es muy poco o casi nada. Pero a los que somos de aquí, pues la historia sabemos que no es así. ¿Cuántos dicen amén? Pues nuestro sistema contributivo es extremadamente cargado, pagamos impuestos por prácticamente todo. Y nuestros impuestos se pueden catalogar en 4 categorías principales. Primero, los que maneja Hacienda. Mira, en el televisor no refleja. Descubrí algo hoy. Los que maneja Hacienda, los que manejan las entidades públicas independientes. Aquí está la autoridad de los puertos. Cada vez que usted va al aeropuerto y sale o aterriza, usted paga un impuesto por eso. Los cruceros también pagan. Carreteras con los peajes. En el caso, también tenemos los impuestos de los municipios, que ahí está el impuesto de la propiedad que usted le paga al CRIM, después se reparte entre los municipios. Ahí está la propiedad mueble e inmueble. Y en el caso de los municipios está también la patente municipal, los permisos de construcción, arbitrios de construcción, permisos para pedir permisos y el permiso del permiso del permiso, y todos esos que Carmen es experta en ellos. Pues todo eso es otro tipo de contribución. Los créditos de los senior citizens que los han ido recortando, el de los 400 pesos ahora bajó a 200 y creo que lo van a eliminar. Así es que hemos visto un bombardeo completo. Lo último que vimos es la crudita número 4 o 5, porque esta yo no sé ya por cuántas van. El aumento del IVU del 7 al 11,5%. Los servicios profesionales ahora pagando el 4%, que antes no lo pagaban. Transición al IVA
y muchísimas otras cosas más. En esta tabla, si quieres pásame la anterior, y si me ayudan con la luz, ¿quién tengo por aquí? Juan Guzmán. Amén. Juan estaba pasando por ahí ahora mismo. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Varios economistas han explicado que entre los nuevos impuestos y las alzas a los ya existentes van sobre 50 en los últimos 2 años. Y ante un escenario como ese, el pueblo de Dios está llamado a prepararse. Dile que está a tu lado, prepárate, despierta, atiende. Sobre todo en lo que va a ser la transición del IBU al IVA. Esa transición va a ir por fases que la vamos a explicar ahora, pero la misión en esta noche y de impuestos, si vamos a la próxima, transición del IBU al IVA. ¿Cómo se va a hacer esa transición? Pues es que el 1 de julio de este año, a partir del 1 de julio del 2015, todo lo que estaba al 7% ahora tributa el 10,5%. Así es que el combo de Church que antes valía 5.24, ahora vale $6 con un centavo. Amén. Eso fue de un día para otro. En adición a eso, ahora en octubre, a partir del 1 de octubre, los servicios, ciertos servicios que antes eran exentos para el IVU, ahora pagan el 4%. Y transacciones entre negocios, o sea, transacciones que ocurren entre negocio A y negocio B, que antes eran exentas, ahora van a pagar el 4% también. Y en lo que tiene que ver con servicios, estamos en la próxima, la 9. Este listado se los voy a leer porque desde ahí no se nota muy bien. No tributaba nada de IVA, de IVU. A partir de este momento, de octubre 1, tributan el 4%. Si lo vemos en términos de transición, vamos a la próxima. Ese fue el plan que ideó el gobierno para transicionar del IVU al IVA. La primera
probablemente va a ser más del 11,5. Puede ser que la ajusten, obviamente la van a ajustar para arriba. Y a ese es al que nos tenemos que preparar, porque en ese momento van a ocurrir una serie de cosas que las vamos a seguir explicando. 8, 9 y 10. ¿Cómo funciona el IBU versus cómo funciona el IVA? Una de las cosas que nos han estado diciendo, el gobierno pues rápido monta su propaganda y empieza a hacer sus cosas informativas y comienza a decirnos que entre el IBU y el IVA no hay diferencia porque la cantidad que se va a cobrar del impuesto es la misma en un modelo versus el otro. Vamos a explicar cómo es el modelo del IBU y para esto necesito 2 voluntarios. No tienen que ser todos a la vez. Carmen, voluntario 2. Tito, vente para acá. Tito es un distribuidor de televisores. Y Tito compra un televisor, bueno, no es de televisores, de control remoto. Y este control remoto, yo soy el manufacturero y Tito me lo va a comprar por 100 pesos. Está un poquito caro, ¿verdad? Para un control remoto. Pero como yo lo estoy vendiendo, yo le pongo el precio, ¿verdad? 100 pesos. Y él está dispuesto a comprármelo. Es que si cambio los números no me funciona el ejercicio. Pues Tito es la tienda que vende el control remoto. Bajo el sistema del IBU, él me compra el control, pero como él tiene un certificado de revendedor, él no paga impuestos a ningún sitio. Él simplemente lo tiene en su inventario. Entonces Tito le va a vender el control a Carmen. ¿Por cuánto tú se lo vas a vender? No, pero negocia el precio primero. Lo compraste en 100. 150. ¿En cuánto? 150. Vamos a suponer que sí, porque si no el ejercicio se me cae aquí mismo. Pues Carmen lo compra por 150 pesos. En ese momento, Tito tiene que facturarle a Carmen 17,25 del IBU al 11,5%. Y entonces los 17 dólares de Carmen van a Hacienda en ese momento. Que son los 17 que Carmen le paga a Cifredito y Cifredito se los envía a Hacienda. En ese caso, el impuesto de los 17,25 ocurre al final de la cadena, cuando lo compra el último consumidor. Ahora, bajo el modelo del IVA, que es la próxima. Gloria a Dios. Bajo el modelo del
para manejar esto. Pagar por adelantado, al tener un sistema donde hay varios puntos en la cadena, el que recibe el inventario tiene que pagar por adelantado ese impuesto antes de cobrarlo al consumidor. Y eso tiene unos costos de financiamiento envueltos. La cadena de distribución es imperfecta. En este caso eran más que dos. Era distribuidor, la tienda y el cliente. En nuestro sistema en Puerto Rico hay muchos más jugadores a través de la cadena. Así es que todo esto lo que quiere decir es que es un sistema complejo, es más costoso, por lo tanto los precios aumentarán y la liquidez, o sea, la disponibilidad de dinero en efectivo para los negocios y los consumidores se va a afectar. Amén. Y para explicarlo un poquito mejor, ahora sí, si me van buscando el video. Vamos a ver si el video que conseguimos lo resume un poquito mejor. ¿Lo tiene? Yo saqué matemática no tan complicada, bastante sencilla. Usted también puede hacerlo. Si usas el control de este de 150 pesos que yo tengo aquí, yo te lo vendo y sale más rápido. Yo saqué matemática. Yo creo que eso es que los 11.50 no los he mandado. No he pagado los 11.50 del IVA, y por eso... Bueno, en lo que eso está, en lo que llega el video. Yo saqué matemática no tan complicada, bastante sencilla. Llegó el audio. Eso quiere decir que ya envié los primeros 11.50. Ahora envío los otros 5 pesos y se completa. Gloria a Dios. Yo saqué matemática no tan complicada, bastante sencilla. Usted también puede hacerlo. Con la nueva reforma que está planteando hacer el Partido Popular, ¿te van a subir a ti los impuestos? Pues sí, los precios de los productos te van a subir. ¿Te van a subir a ti las contribuciones? No, te van a bajar las contribuciones sobre ingresos. Pagar más a través del consumo y no a través de las planillas. Eso es así de simple, es así de fácil y te lo van a querer complicar, que si el IVA, que si el IBU, que si la eliminación, que si de cuánto, no importa. Sabemos que va a ser entre 12 y 14% el IVA que van a poner. Por lo menos, lo mínimo que lo van a poner es 12%. ¿Por qué? Porque necesitan conseguir los 1.600 millones que van a eliminar del IBU, porque van a sustituirlo con el IVA, más lo que van a perder en contribuciones sobre ingresos, más la patente nacional, más el IVA agrandado. Y con eso, aproximadamente va a darte un IVA de 12 a 14%. Y si quieren darle a $50,000 o menos lo que van a eliminar de quienes paguen planilla, pues más o menos va a ser de 13, 14%, lo más alto que va a ser es más o menos 14%. Esos son los números, la matemática cuadra y así de simple es. Por tanto, los productos, porque el IVA para que funcione tiene que incluirse más productos, probablemente incluya los alimentos, probablemente incluya los medicamentos, por tanto te van a subir a ti los precios, sin duda. A ti te van a subir los precios y esa es la verdad. Decir lo contrario es politiquería barata de la mala y de eso hay bastante. Quisiera preguntar. Yo saqué matemática no tan complicada, bastante... En arroz y habichuela. Yo creo que lo entendimos un poquito mejor, ¿verdad? Ese video eso Jay lo dijo el 28 de octubre del 2014, hace más o menos un año. De ahí para acá ha cambiado un poquito los números y los muñequitos de cómo opera, pero la realidad es que en marzo, abril del año que viene, posiblemente va a haber un IVA más alto y van a hacer un ajustecito en la contribución sobre ingresos. La matemática es que vamos a terminar pagando más. Así es que la exhortación esta noche es que estemos pendientes de los cambios que vienen para poder ajustarnos desde un principio. ¿Van a subir los precios? Dile al que está a tu lado. Sin duda. Más duro. Sin duda. Ahora,
¿Acaso usted, al igual que yo, no nos cansamos de estar escuchando todos los días, van a subir los precios, la cosa está mala, la quincena no me da, estoy pelado? ¿Verdad que nos cansamos de escuchar eso? Esta noche, la invitación es a que esta noche es hora de cambiar el lenguaje. Ahora dile al que está a tu lado, es hora de cambiar el lenguaje. Ahora rapidito, es hora de cambiar el lenguaje. Y para cambiar el lenguaje vamos a utilizar los versos que empezamos a leer al principio, porque sucede que al igual que como nosotros estamos en este momento en Puerto Rico, Jesús también tuvo situaciones de impuestos. Y Él lo enfrentó de una manera tan y tan hermosa que vale la pena que la repasemos en esta noche. Mateo 17, 24 al 27. Lo voy a leer de nuevo porque ahora cobra otro sentido. Pero le dice de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este suceso ocurre en la ciudad de Capernaum. Según la historia, Capernaum fue, luego de Nazaret, el centro de actividades de Jesús. Un pueblo donde vivían recaudadores de impuestos, pescadores, oficiales del gobierno. Es un sitio de importancia para Jesús porque en Capernaum Jesús recluta 5 de sus 12 discípulos. En Capernaum Jesús realiza milagros importantísimos que están relatados en la Biblia. Y ahí también pronuncia discursos bien importantes que también están en los diferentes evangelios de Juan, Mateo y demás. Jesús no era un forastero en Capernaum. Si interpreto correcto lo que leí, cuando ocurre este evento que van a pedirle los impuestos a Jesús, Jesús ya estaba con Pedro, Pedro era su discípulo, así es que él había salido de Capernaum y había regresado posiblemente en varias ocasiones. Así es que vienen a pedirle el impuesto y tenemos la escena donde están exigiendo un impuesto para entrar a la ciudad que le aplicaba a los extraños. A Jesús no le debía aplicar ese impuesto. Eso es como cuando nos llega la cartita de Hacienda diciendo que usted tiene un error matemático, o que su hijo no es su hijo, o que su hijo es su hijo, pero el seguro social que puso está mal. Y cualquier otra cosa de esas que le llegan a uno. Más o menos el equivalente a eso. Dos dracmas. Un dracma es el equivalente a un denario. El denario era el salario de un día, salario mínimo de un día. Vamos a asumir que son como $60 al día. $60 por 2 dracmas son $120. 120 por Jesús, 120 por Pedro. Así es que el cobrador de impuestos le está llevando el ticket de 240 pesos. Esa es la cartita que le está llegando a usted en el correo, que dice, tráigale 240 pesos a Hacienda. Sin razón ninguna. Y usted sabe que está mal. ¿Y qué usted hace? ¿Qué usted haría? Yo creo que primero que nada, pues lo que hacemos todos, empezar a esta hacienda y para aquí, para allá, bueno. Mira lo que hizo Jesús. Jesús hace 3 cosas bien interesantes que están a través de este relato. Número 1, Jesús evita la rebeldía y entiende las reglas. Jesús viene y pregunta, ¿de quién debe cobrarse los tributos? En otras palabras, ¿cuáles son las reglas de juego? Y analizar cuáles son los impuestos que me están cobrando, por qué, cómo se computan. Porque cuando usted vaya a Hacienda a reclamar, o cuando vaya a hacer la gestión que vaya a hacer, usted tiene que estar claro en lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? Lo segundo que hace Jesús es que obedece la autoridad.
aun cuando pensamos que no es justo, tenemos que evitar el truco. Tenemos que obedecer, y si no tienes el dinero al momento, pedimos una prórroga. De hecho, Jesús pide más o menos una prórroga. Pide un poco de tiempo en lo que envía, en lo que le da la instrucción a Pedro y le dice lo que va a hacer. Así es que obedece la autoridad. Lo tercero, demostrar diligencia. Pero no solamente demostrando diligencia, demostrando la mayor diligencia. En el tema de los impuestos, uno no se puede quedar rezagado o pensando que haciendo y se fuera a buscar la provisión para el pago de los impuestos. Amén. ¿Cómo debe un cristiano, cómo debe el Hijo de Dios responder ante altos impuestos? Cuando comenzamos la predicación mencionamos que el pueblo de Israel y de Judá se separaron a causa de la rebelión por los impuestos. ¿Tenemos el pueblo de Dios la potestad para rebelarnos contra nuestro gobernante porque los impuestos pensamos que son injustos? Piensen un momentito, ¿tenemos nosotros la potestad para eso? Aunque pensemos que son excesivos y a veces abusivos, el negarse a pagar los impuestos va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice, pagad a 17. Marcos 12:17. Ese está un poquito más adelante. Este es el verso que mayormente escuchamos. Respondiendo que él sabía que luego lo iba a ejecutar. Así es que Jesús obedeció la autoridad en las diferentes manifestaciones que Jesús, que el Hijo de Dios está llamado a cumplir con sus responsabilidades contributivas. Ahora les voy a pedir que regresemos al libro de Romanos. Y ahora vamos a ver del 13:1 hasta el 13:5. Romanos del 13:1 al 13:5. Dice así: sométase toda persona a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente de la conciencia. El pueblo de Dios está llamado a estar comprometido con el cumplimiento del pago de impuestos por tres asuntos principales que acabamos de ver. Número uno, los gobiernos castigan con ira a los infractores. Número dos, el fraude perjudica la conciencia del cristiano. Y yo no voy a permitir que algo como eso se interponga entre mi relación con Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Tercero, los impuestos son una compensación al Estado por los servicios que prestan. Y aunque estemos de acuerdo o no con la manera en que el gobierno administra esos impuestos, la realidad es que mantiene el orden, mantiene el control y permite que podamos estar en esta noche reunidos
congregándonos y escuchando la palabra de Dios. Y esa libertad de podernos congregar no tiene precio. ¿Verdad que sí? Necesitamos un Estado funcionando, necesitamos un Estado que nos dé seguridad. Y aunque pensemos que no lo hacen como lo deben hacer, pues nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Así es que pasamos a ver las estrategias que nosotros en nuestra casa podemos hacer para cumplir con la palabra de Dios. Y antes de eso, te voy a pedir que repitas el estribillo de esta noche. Dile que está a tu lado, es hora de cambiar el lenguaje. Ahora le voy a pedir que se pongan de pie. ¿Sabe qué pasa? Es que es viernes y estamos como que empujando la cosa, ¿verdad? Ahora sí, ahora se ven contentos, gloria a Dios. Es hora. Ya se me olvidó el estribillo, ¿cuál era? De cambiar el lenguaje. Es hora de cambiar el lenguaje. Y eso comienza desde hoy. Amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que necesitaba que se sacudieran un poquito para que reciban lo que viene ahora. Amén. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer con nuestras finanzas para poder prepararnos para lo que viene. Número 1, instrúyete y actívate. Vamos a decirlo a la vez. Instrúyete. Actívate. Despiértate. Juan Guzmán, despiértate. Míralo allá. Busca y si me ponen la 18, sí, estamos ahí. La segunda, antes de eso, importante, los dueños de negocios, ahora con lo del 4%, hay que reactivar los certificados de comerciantes, ¿verdad, Carmen? Tiene que ir a Hacienda y reactivarlo porque, le voy a decir la realidad del caso, Hacienda tiene toda su información en diferentes bases de datos, pero esas bases de datos no se hablan unas con las otras. Así que en vez de ellos hacer un download de una a la otra, ellos necesitan que usted vaya para ellos crear un récord nuevo. Así es que si usted antes tenía un récord con Hacienda, pues ahora va a tener 2 o 3. Esa es la parte que no le dicen, pero eso es lo que está pasando. Así es que tiene que reactivarse, porque si no se reactiva, no va a estar en la cadena, y si no está en la cadena, pues va a empezar a recibir cartas, y va a empezar a pedirle que vaya a pagar los 2 dracmas allá a Hacienda. Así es que haga su parte y regístrese nuevamente. Lo segundo que vamos a hacer es identificar. Dile a que está a tu lado, identifica. Vamos a evaluar, según mis gastos y pagos, actualizándose, puede ser que haya errores. Sabemos que hay trucos en la calle, pero vamos a pensar ahora que son errores de transición. Amén. Pero para que esos errores de transición afloren, usted tiene que estar, mire, con mucho ojo. ¿Okay? Así es que lleve su calculadorita, el iPhone, calcule que es el 11,5, hay artículos que están excluidos, aprenda las reglas del juego y sea un consumidor aguzado. Amén. El próximo consejo es, si sabemos que hay establecimientos cerca de nosotros que están haciendo trucos o que no están haciendo las cosas correctamente, dejemos de patrocinarlos. Porque en esto o estamos todos en el mismo bote o no estamos. Y de la misma manera que nosotros vamos a hacer nuestros sacrificios, nuestros arreglos para cumplir con la palabra y la orden que Dios nos da, pues nosotros tenemos que velar porque lo que paguemos llegue a donde tiene que llegar. Así es que sabemos las historias de las tiendas que lo cobran y no lo remiten, pues usted no tiene que cortar la amistad con el dueño de la tienda, pero simplemente compre la leche en otro sitio, donde sí llegue el dinero a donde tiene que llegar. Amén. Lo tercero que vamos a hacer es presupuesto, presupuesto, presupuesto.
Tampoco le mande chavos de más. Porque si usted se tarda en pagarle a Hacienda, Hacienda le cobra el 10% de intereses. Pero si Hacienda se tarda en pagarle a usted, ¿cuánto le va a pagar? Lo mismo que el P, nada, ¿verdad? Pues entonces, manténgalos en el lado de acá. El día de pagarlo, asegúrese que los tiene en el bolsillo, pero que no están en el lado de allá, amén. Así es que haga el ejercicio para asegurarse que su contribución sobre ingresos está cubierta. Después que tenga eso, en cuestión de los gastos, estamos ya en los segundos, en el tercer cuadrito. Reducir los gastos otra vez. Vamos a hacer el ejercicio otra vez para ver qué gasto se puede recortar. Y ya yo veo las caritas desde acá. Dicen, otra vez. Pues mire, si no lo había hecho la vez anterior, le voy a dar un truquito que a mí me funcionó. Hágalo en el nombre del Señor. Cierre los ojos y diga, en el nombre del Señor yo voy a ver esto otra vez. Amén. Y créanme que funciona. Yo he visto mi presupuesto un montón de veces, cientos de veces. Y recientemente, en el último año mayormente, he tenido que hacer unos cuantos ajustes, unas cuantas cosas. Y decía, vuelvo yo a ver el presupuesto de nuevo, si ya yo me lo conozco de la A a la Z. Lo volví a mirar con la óptica de Dios y lo hice porque hay un verso en la Biblia que habla cuando Pedro vuelve a echar la red en el mar. Ya ellos habían ido a pescar, no habían pescado nada, llegan y Pedro le dice a Jesús, le dice, en tu nombre la voy a echar. Y en el nombre del Señor es que vamos a hacer este ejercicio. Yo descubrí que mi amigo Londri se estaba llevando 80 pesos cada quincena, entre 60 y 80 pesos. Pero vamos a poner los 80 porque los otros 20 se van en el camino en un par de cosas. Así es que 80 en una quincena, 80 en otra, son 160. Y yo recordé que cuando yo me fui para la universidad, mi mamá me enseñó a planchar. ¿Verdad? Entonces yo intenté a ver si Iraida se apiadaba de mí y sacaba la plancha. Pero, pues, ella tiene unas habilidades majestuosas en muchísimas otras cosas. Yo no le voy a pedir una más. Así es que la plancha no es negociable. Aunque el pastor le dio la orden que me tenía que planchar. Pero esa se la dejo pasar. Y entonces, recordé que a mí me enseñaron a planchar en casa, que a mí me enseñaron a arreglarle los puños aquí a las camisas y a cogerle los filitos. Y yo plancho mi ropa. A veces me queda mejor, a veces me queda peor, a veces se me va la plancha detrás. Pero cuando la plancha se me va detrás, hay 160 pesos aquí que amortiguan cuando la plancha llega, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cada vez que paso por el Londri, hago así y los chavitos están aquí, ¿verdad? Al del Londri lo bendeciré algún día cuando sí tenga algo más complicado, pues, pero por ahora yo lo necesito en el lado de acá. Y descubrí un par de cositas más. Cuando empecé el ejercicio, yo vi, porque empecé a chequear cada una de las cosas, los pagos de la hipoteca. Estas cosas yo las hago a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando ya todo el mundo está durmiendo. Y me di cuenta que el pago de la hipoteca estaba pagando como 5 pesos de más. Porque el pago había cambiado. El año pasado yo lo tenía por telepago, pago directo, y yo no había actualizado el pago. Y habían 5 pesitos más. Por ahí fue que empezó el ejercicio. Cuando yo vi los 5 pesos, ahí yo cogí ánimo. Yo dije, bueno, ya hay 5 pesos. No es mucho, pero hay algo. Así que, Señor, esto está funcionando. Después vino lo del Londri. Descubrí otra serie de cosas. Descubrí el café que me tomo todas las mañanas, que cuesta 2 pesos, que lo puedo economizar, y ahí tienes como 40 pesos más. Que esa es la próxima. En las deudas, que esa es la cuarta cajita. Vamos a buscar la economía y llevar sus finanzas. Para eso, nosotros tenemos que ver también el pago de las deudas y a lo mejor podemos
rediseñar cómo pagamos las deudas, seguirlas atendiendo, pero de una manera diferente. Podemos hacer modificación de pagos, podemos hablar con los acreedores, decirle que nos muevan la fecha de pago en vez de pagarlo en la primera quincena, en la segunda. Hay un sinnúmero de estrategias que usted se va a dar cuenta a la medida que las vaya evaluando. Yo me di cuenta que podía refinanciar mi carro a una tasa de interés más bajita y con eso yo le tumbé como el 40% al pago mensual del carro. La parte importante de esto es que si hace una estrategia como esta, sepa las consecuencias que traen. Porque cada arreglo que usted haga en términos de deuda con un acreedor va a tener alguna consecuencia. En el caso mío es que el carro le quedaban quizás 2 años para saldarse, ahora se va a tardar 5. Pero en este momento, quizá una predicación anterior yo le hubiese dicho, salda ese carro lo más pronto posible. En esta ocasión, que lo que queremos enfrentar es otro suceso, otro evento, pues quizás eso puede ser una alternativa viable. En mi caso, pues funcionaba. Amén. Así es que usted analícelo y si viene de Dios, usted lo va a saber porque se va a resolver rápido. Y yo pude resolver eso en 2 días. Amén. Así es que piénselo, analícelo, pero sepa las consecuencias. Y otra alternativa que hay es cosas ya de otro nivel. En una ocasión hablamos de lo que es tirar la raya. Yo no sé si se acuerdan de esa predicación, que es que establecemos prioridades en nuestro presupuesto y llega un momento que si los recursos no dan, yo voy a pasar la raya y de ahí hacia abajo no voy a cubrir nada más, hasta que venga provisión adicional del Señor. Esos son mecanismos que existen, sepa que están ahí y si tiene que activarlos, actívelo, pero haga todo el ejercicio primero para que consiga la bendición y la iluminación del Señor. Amén. Así es que estábamos diciendo que es hora de cambiar el lenguaje. Y es hora de cambiar el lenguaje, quiere decir que en esta isla y en nuestra casa y en nuestros sitios y en nuestros lugares de trabajo y en nuestro caminar por la vida con el Señor, nosotros hemos tenido retos mucho más difíciles que estos. Puerto Rico ha vivido momentos mucho más complicados que estos. Y de todas Dios nos ha sacado. Amén. Tengo por aquí, voy a contarle, hacerle otro cuentito. Por lo general, cuando yo voy a escribir una predicación, yo soy medio ratoncito de biblioteca, y yo voy a la biblioteca a estudiar. Y ahí pues estudio la Biblia, me voy organizando, voy cuadrando el bosquejo. Casi siempre voy a la biblioteca de la Escuela de Derecho, que cierra más tarde, el café es bueno, hace frío, la gente no habla muy duro, hay internet, y voy ahí. Y estuve la semana pasada allí, y fui a comprarme un café, y en la cartera tenía 40 pesos. Dos billetes de 20. No los quiero poner muy altos porque no sé qué hay de la puerta hacia allá. De hecho, los guardé desde ese día. Cuando yo fui a la universidad, mi papá me dejó allí en el portón del colegio Mayagüez. Yo llevaba una comprita que la dejamos en el apartamento. Y antes de irse mi papá, se metió la mano al bolsillo. Y yo sé porque sé, yo estoy seguro que él me dio los únicos 40 pesos que él tenía en el bolsillo. Eso fue en el 1992, en agosto. Con eso comencé la universidad. Y yo estoy seguro que si yo hago una encuesta, la mayoría de nosotros empezamos así. Empezamos 4 en un apartamento que alquilamos entre los 4 panas, como hacemos todo el mundo cuando vamos para la universidad. Y uno ponía 90 pesos y el otro los otros 90, pagábamos la renta, dividíamos la luz entre los 4. Y comenzó con 40 pesos. Han pasado 10 y pico de años, 20 años. Eso fue en el 92, bueno, 20 y pico de años. Uno de ellos, Javier, eran 3 amigos de high school que nos hospedamos juntos. Javier está en Washington, es el que va a las cosechas en Perú y en diferentes sitios. Él está con el Departamento de Agricultura y él inspecciona las cosechas para Agricultura Federal. Un puestazo bien alto, gana un dineral. Jorge, mi otro amigo, es agroempresario y él se dedica ahora él fue subsecretario de Agricultura y además de haber sido subsecretario de Agricultura, él inspecciona los frutos para Walmart y para Sam's.
Mi otro amigo, Lemuel Pochi, abogado, es socio en una firma bien importante aquí en San Juan. Y yo pues logré hacerme CPA y hacer mis cositas también. Cuando yo llegué a la universidad con 40 pesos, yo no tenía nada más. Pero yo sé que en aquel momento había un mundo de expectativas aquí y aquí. Habían ganas de echar para adelante. Había ánimo y había una ilusión de que a un sitio lejos Dios me iba a llevar. Después de eso, Dios me ha permitido viajar el mundo. El mundo, cada vez que lo viajo, pues lo paga otro, lo pagan los patronos que he tenido. Llegué aquí a esta iglesia en medio de una depresión, sin nada. Dios trajo a Iraida. Es verdad que la tuvo que forzar, pero la trajo. Aquí nació Sergio, Cifredito, Sergio. Ya van el 4 de marzo cumplimos 10 años de casado. Gloria a Dios. Denle el aplauso a ella que me soporta. Lo que te quiero decir con esto es que sueños grandes con nada en el bolsillo. Eso es lo que Dios quiere poner en el corazón tuyo y mío en esta noche. No necesitamos millones de dólares para resolver esto. Lo que necesitamos es voluntad. Lo que necesitamos es conectarnos con Él. Lo que necesitamos es llevar a cabo aquello que Él preparó, que Él diseñó para que lleváramos a cabo en nuestras vidas. Llevar el plan que Dios tiene para contigo en esta tierra. Y hay 3 estrategias de otro nivel que quiero poner en tu corazón esta noche, que Dios me las reveló al preparar la predicación. La número 1, las 3 estrategias están envueltas en el IVA, IVA. El gobernante Dios lo puso por una razón. Algo tiene que Puerto Rico aprender, que todavía, algo tenemos que aprender que no hemos aprendido aún. Y por eso es que el Señor nos sigue atornillando y atornillando, para enseñarnos su gloria, para mostrarnos su gloria, pero para hacer que vayamos por su camino. Amén. Así es que imagina y cree en un Puerto Rico mejor. Revisita tus presupuestos, tus finanzas, y ten por seguro que hay algo mejor que podemos hacer. Segundo, la V, voluntad para buscar pues precisamente porque Pedro era pescador. En otras palabras, la bendición que tú necesitas, la bendición que tú estás buscando, está en el lugar de tu trabajo, está donde mismo tú operas, en lo mismo que tú haces, en aquello que Dios te capacitó para hacer. Tienes que buscar más lejos, tienes simplemente que analizarte, detenerte y buscarla en donde mismo tú estás. Hay oportunidades que se abren en nuestros trabajos. Para los que rinden servicios profesionales, hay servicios nuevos que puedes hacer. Hay maneras nuevas de hacer los servicios que antes prestaba. Amén. Yo añoro y deseo que le vaya súper bien a los familiares, a mis familiares que se han ido fuera. Yo creo que Dios le abrió la puerta y le está dando bendición allá. También pienso, con toda, ¿verdad?, con todo el respeto a ellos, que las oportunidades verdaderas están para los que nos quedamos. Amén. Y ahí sí dáselo fuerte al Rey. Cuando yo entré a la universidad, yo entré por ingeniería. Bueno, yo entré por premédica, me cambié a ingeniería y en ingeniería me empezaron a decir secretario. Y cogí complejo y me fui para contabilidad.
Y yo fui bien contento donde mi tío, porque mi tío administraba negocios, a decirle que me había movido para contabilidad. Y mi tío me miró con cara de ultratumba y me dijo, ay bendito, te vas a morir de hambre. Pues yo creo que no me ha ido mal. En aquel momento, el sueño que Dios puso en mi corazón era atado a finanzas, a libros, a negocios, a contabilidad, y en eso he estado los últimos 17 años de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te va a equipar. Y quizás no necesitas 40 pesos, no necesitas nada. Lo que necesitas es el corazón dispuesto a escuchar su palabra y a ponerla en función. Si viene de parte de Dios, el pez que tú necesitas morderá tu anzuelo y traerá la bendición que Dios ya envió para ti. Gloria al Señor. Y la A, apoyémonos. Si va a arreglar el carro, está el hermano Rubén en Río Pie, en Cagua. Aquí hay personas también que trabajan con eso. Pase la bendición para adelante. Si usted tiene un local y hay un hermano o hay alguien que usted conoce que va a montar un negocio, déle una renta más baja al principio. Ayude, déle el empujón a aquel que lo necesita. De la misma manera que lo hicieron conmigo un día, ¿verdad? Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tiene un cuento en su mente o tiene una anécdota de contar de alguien que le ha dado el empujón cuando lo ha necesitado. Eso es lo que tenemos que hacer en Puerto Rico. Los puertorriqueños somos dados a criticarnos y a ponernos el pie para que el otro tropiece. Dejemos eso. Quizás eso es lo que el Señor quiere, que dejemos eso y nos unamos todos en un mismo propósito y en un mismo fin. El pueblo de Dios está llamado a tender puentes de bendición en momentos de estrechez. Este es el tiempo de dar esa milla extra en nuestros trabajos, de demostrar integridad, de demostrar capacidad para trabajar, para producir, de pensar en cómo progresamos nosotros, pero también cómo ayudamos a que progresen otros y apoyarlos a que echen para adelante. Les voy a pedir para cerrar que busquemos el Salmo 72, 12. Salmo 72, 12. En todas las estrategias que hacemos, siempre llegan dos asuntos, momentos de duda, y llegan momentos en que pensamos que no hay nada más que se pueda hacer. Así es que quiero dejar contigo una frase que para mí ha sido poderosísima, que me la ha dado el Señor en los momentos duros, en los momentos en que ya estás al punto de entregarlo todo. Y la frase es, hay algo que se pueda hacer. Nuestro país tiene 72,000 millones de dólares en deudas encima y todo el mundo dice que vamos directo al precipicio, que estamos en bancarrota, que estamos en quiebra. Y la pregunta es, ¿hay algo que se pueda hacer? Esa palabra me la dio un individuo que está aquí en esta iglesia, le digo un individuo con mucho cariño, que es Huizo, que está por aquí. Hace un par de años mi papá iban a amputar una pierna porque no había circulación en las piernas. Yo estaba haciendo las gestiones para que a mi papá le cortaran la pierna. Y yo fui a hacer la diligencia como si me hubiesen mandado de shopping con una lista. Y yo fui al hospital y hice todos los arreglos, pero al final entra la duda. Y yo llamé a mi pastor y le digo, pastor, ves como que, yo no sé, yo estoy confundido. Y me dice, yo voy a llamar a Huizo y Huizo te va a llamar. Porque el hermano de Huizo pasó por algo así. Y Huizo me llamó y estuvimos hablando y efectivamente muchas de las cosas que Huizo me contó ya las habíamos hecho con papi.
Y por la noche, yo sigo pensando y pensando y pensando, y se me quedó algo que Wilson me dijo al final, me dijo, tiene que haber algo que se pueda hacer. Y me quedé con esa. Y al otro día, a las 7 de la mañana, antes de que se llevaran a mi papá, ya lo habíamos preparado, se lo llevan para la sala de operación. Yo interrumpo al médico y le digo, doctor, hay algo que se pueda hacer. Hay algo que se pueda hacer. La parte linda de esto es que cuando esa frase viene de Dios, tú la pronuncias en el tono correcto y la dices en el momento correcto. Y tú sabes en tu corazón que viene de Dios porque algo pasa inmediatamente. En ese momento, allí se resacaron libretas contra el piso. El doctor me miró atravesado, me quería matar, me quería tirar por la ventana. Y yo simplemente bajé la cabeza y le dije, hay algo que se pueda hacer, tiene que haber algo que se pueda hacer. Miró el expediente, le tocó la planta del pie a mi papá, hizo 20,000 pruebas y me dice, bueno, hay algo que 9 de cada 10 veces no funciona. Yo lo que voy a hacer es que yo puedo proponer que en vez de amputarle la pierna, que iba a ser desde aquí para abajo, vamos a cortarle un dedo solamente, que era donde él tenía la infección, era el dedo gordo del pie. Me dice, pero dentro de 2 semanas lo voy a tener aquí, suplicando que le corte la pierna. Es más, va a querer que le corte las 2, porque eso no funciona. Y me dijo, 9 de cada 10. Yo, bueno, pues 9 de cada 10. Y mi papá se puso así machito y rápido y le dijo, bueno, si la voy a entregar, que sea en la segunda, en la primera no. Pique el dedo y después bregamos con el resto. Mi papá tiene su pierna todavía. Y mi papá camina todavía. Simplemente una palabra que Dios deposita en el momento preciso. Y así mismo, en miles de situaciones que he estado con clientes donde llega un momento que tú no sabes qué decir. Cuando esos expedientes están que tú sabes que lo que viene es una liquidación inminente, cuando tú sabes que ya no hay ningún cartucho que disparar, ahí es que viene la parte buena, porque ahí es que Dios opera. Y ahí es que tú ves la manifestación de Dios. Y si Dios tiene el poder para hacer esas cosas, no tendrá el poder para darte una estrategia financiera. No tendrá el poder para lograr que te aumenten el salario. No tendrá el poder para hacer que te perdonen deudas. Yo creo que si usted le sirve al Dios que yo le sirvo, si usted conoce al Dios que yo conozco, que yo creo que conocemos el mismo Dios, usted puede estar seguro y saber, y yo sé porque sé, que mi Dios está conmigo donde quiera que voy. Y que estas cosas de finanzas son para Él peanuts, como decimos en el campo. Salmo 72:12 dice, esta noche Dios nos llama a que cambiemos el lenguaje, a que veamos los retos como oportunidades, a que veamos estos asuntos de los impuestos como la catapulta a pensar de manera diferente, a pensar en cosas de la dimensión de Dios. Cosas que habitan en el corazón de Dios bajarán al corazón del hombre y usted verá que es parte de su plan. Y quiero leerlo una vez más, porque quiero que ese verso penetre en tu corazón en la noche de hoy. Porque Él Gloria a Jesús. Dios es bueno. Y el Señor, mire, nosotros nunca hemos orado al Señor que nos dé finanzas sin sabiduría. Nunca hemos orado eso. Siempre hemos orado al Señor, danos sabiduría y danos las finanzas. Porque si el Señor nos da la sabiduría para administrar, nosotros lo que necesitamos es un pescado para pagar las cosas.
Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere dirigirnos a una libertad. Dios quiere dirigirnos a una libertad. Y eso va a traer bendición a nuestras vidas. Eso va a traer bendición a nuestras vidas. Hoy yo quiero orar por eso. Yo quiero orar por eso. El problema de los impuestos surge por el corazón egocentrista que tienen los gobernantes. Salomón fue el primero. Salomón hipotecó el reino. Lo hipotecó. 20 años después vino Ciro a cobrarle. No le gustó las tierras que les dio. Bueno, usted léalo, eso todo escrito ahí. Y para mantener el estatus de ellos, pues había que cobrarle al pueblo. Eso no es más difícil que eso. Y aquí pues es igual. No vamos a tener un gobierno nunca que pueda bajar ese estándar de vida que ellos quieren vivir y lo pagaremos nosotros. Y no va a haber, porque eso no va a haber, eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Por eso los impuestos. Los impuestos los impuestos es para eso, para pagar ese estándar que ellos quieren seguir viviendo. Y eso va a ser así, eso va a ser así. Los que no sean gastones o como el consumerismo aquí está tan violento. ¿Cuándo usted ha visto Plaza vacío? ¿Cuándo usted ha visto Plaza vacío? Pues entonces hace falta en España el impuesto es 21%. ¿Cierto? En Madrid el impuesto es 21%. Madre santa. Ole. Pero es así, pero Plaza no se vacía. Entonces, ¿qué le dice la gente que está en Plaza al gobierno? Que hay dinero. Plaza, hay que meterle ese impuesto a esa gente. Bueno, eso es algo tremendo. Usted compre lo que necesite y ore al Señor, ¿verdad? Eso no es que no tengamos lujo. Nosotros tenemos un Dios que nos da lujos también. Eso fue el primer milagro de Jesús, fue un lujo, precisamente, no era una necesidad. Pero oremos al Señor, que nos dé sabiduría para administrar, que multipliquemos lo que tenemos, que se multiplique. Yo no tengo por qué decir esto, pero creo que es correcto si lo digo. Mire, cuando usted le es fiel al Señor, usted abre las ventanas de los cielos en bendición. Esa ventana la abre usted. Te va a decir, no, Dios es el que abre la ventana. Sí, Dios la abre, motivo o movido por su fidelidad. Si eso es así, nosotros no vamos. Yo siempre digo esto porque primero la gente que le es fiel a Dios tiene compromiso con Dios y tiene compromiso con la iglesia. Es así. Es así. Por eso la iglesia, suena raro esto, por más gente que salga de la iglesia, las finanzas de la iglesia no cambian mucho. Porque la gente es fiel a Dios, yo no quiero decir que no se han ido diezmadores, se han ido gente que diezma también, es cierto. Pero la gente que tiene compromiso con Dios, no se va por cualquier cosa de la casa de Dios. Si la ciencia de las finanzas nosotros la descubrimos por la estrategia que Dios nos da en la Escritura, usted va a ver que ese versículo 12 de Salmo 72 es tan poderoso, porque cuando no haya quien te socorra, siempre va a estar el Señor. 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 Levanta tus manos al cielo, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque muy poco nos hablan de estas cosas, muy poco nos enseñan. Pero qué bueno que puedo venir a tu casa, Señor, y recibir de ti
de tu boca, recibir por tu palabra y por un hermano íntegro, una enseñanza que bendice mi vida, que conmueve mi espíritu. Señor, gracias. Tú no nos has faltado y tú no nos faltarás, porque tú eres nuestro pastor. Gracias por hermano Cifredo, Señor. Sigue llenándolo de tu gracia y de tu sabiduría. Y que Él bendiga esta iglesia como lo hace con sus enseñanzas. Gracias por su familia, por sus hijos. Gracias, Dios del cielo, por todas las cosas lindas que estás haciendo en la iglesia. Señor, al salir de este lugar hoy, vamos a nuestros lugares de descanso. Yo te pido que esta noche, Señor, tú abras nuestro entendimiento. Danos sueños tuyos, Señor. Danos estrategias tuyas, porque siempre hay algo que se puede hacer. Ayúdanos a mejorar. Ayúdanos a que prosperemos como prospera nuestra alma. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a tu hermano, bendice a tu hermano. Los hermanos del estacionamiento tienen reunión conmigo, denme unos minutos. Los del estacionamiento. Aleluya. Nos vamos a reunir aquí rapidito, aquí adelante.